Buenos días, estudiantes. ¿Cómo se encuentran ustedes? Esperando que bien, cada uno de ustedes. Y sobre todo, como siempre vivo en la unión familiar, que es lo mejor que debemos de rescatar de este distanciamiento social. El día de hoy vamos a continuar con lo que es nuestra clase de CTA. Vamos a hablar de la nutrición de las plantas. Estamos viendo las imágenes. Las plantas están formadas por raíz, tallo, hojas, frutos. A través de la raíz se da la absorción de los nutrientes. Las plantas respiran dióxido de carbono, nos brindan oxígeno, se alimentan a través de la fotosíntesis. Bueno, continuamos la definición o cómo se conceptualiza la nutrición de las plantas. ¿Las plantas fabrican su alimento? Sí, las plantas fabrican su propio alimento. Por tanto, no necesitan alimentarse de otros seres vivos. La alimentación de las plantas comprende 3 etapas. Tomar sustancias del suelo y del aire, transformar estas sustancias en alimento y repartir el alimento por toda la planta. Además, para aprovechar su alimento, las plantas necesitan respirar permanentemente como el resto de los seres vivos. Los vegetales, a diferencia de los animales o los hongos, son capaces de fabricar su alimento a partir de agua y sales minerales que toman del suelo a través de sus raíces, gases que toman del aire y que penetran por sus hojas. La luz del sol, con estos componentes, las plantas fabrican otras sustancias más complejas que utilizan para crecer y realizar las funciones vitales. Parte del alimento que no utilizan en estas funciones lo almacenan en sus hojas, en sus raíces, en sus frutos y en sus semillas. Vamos a tener las imágenes: aguas, sales minerales, dióxido de carbono, tubos leñosos transportan la savia bruta, tubos liberianos transportan la savia elaborada. La luz, se alimentan de luz y dióxido de carbono. La entrada de las sustancias. Las plantas toman agua y sales minerales por la raíz y dióxido de carbono por las hojas. Ojo, las plantas toman agua y sales minerales, como están aquí en las imágenes, agua y sales por la raíz y el dióxido de carbono por las hojas. El agua y las sales minerales entran en la raíz a través de los pelos absorbentes y forman una mezcla llamada savia bruta, como la que tenemos aquí, savia bruta. Sube por el tallo hasta las hojas a través de unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. Acá podemos ver en las imágenes vasos leñosos que suben por el tallo. El dióxido de carbono entra a las hojas a través de aberturas muy pequeñas llamadas estomas. Aquí pueden observar ustedes las imágenes, chicos, de la entrada de las sustancias. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para fabricar su alimento. La fotosíntesis se produce en las hojas. El agua y las sales minerales de la savia bruta se combinan con el dióxido de carbono y se transforman en la savia elaborada, que es el alimento de la planta. Para transformar la savia bruta en savia elaborada, la planta necesita la luz del sol. Por eso, las plantas solo realizan la fotosíntesis de día, cuando hay luz. Aquí tenemos agua, sales minerales, la fotosíntesis, la luz del sol, la energía solar, de día, dióxido de carbono y el oxígeno que nos brindan. Las plantas captan la luz solar mediante una sustancia llamada clorofila, que es de color verde. Como resultado de la fotosíntesis, las plantas eliminan oxígeno. Durante este proceso, las plantas también producen oxígeno, que se libera a la atmósfera. Ese oxígeno es el que utilizamos todos los seres vivos para respirar. Ahí radica la principal función de las plantas. El reparto de la savia.
La savia elaborada que se ha producido en las hojas se reparte por toda la planta a través de sus tubos llamados vasos liberados. Estos vasos son distintos a los vasos leñosos que transporta la savia bruta. Así, los dos tipos de savia nunca se mezclan. Este reparto es necesario, pues hay parte de la planta con raíz o tallos en las que no se produce la fotosíntesis y necesita recibir alimento. La respiración de las plantas. Como todos los seres vivos deben de respirar, para ello toman oxígeno del aire y expulsan dióxido de carbono. El oxígeno lo combinan con alimentos para conseguir energía. Las plantas respiran continuamente, tanto de día como de noche. Todas las partes de su cuerpo necesitan oxígeno. Las plantas realizan la fotosíntesis para fabricar su alimento. Para ello necesitan agua, sales minerales, dióxido de carbono y luz solar. Además, las plantas necesitan respirar. Las plantas y el ciclo de agua. Las plantas toman del suelo grandes cantidades de agua para realizar la fotosíntesis. Una parte de esta agua se devuelve a la atmósfera como vapor de agua para los mismos poros por los que entra el aire. El resultado es que en los lugares donde hay grandes extensiones de vegetación, el aire está más húmedo y llueve más. Por eso se dice, los bosques necesitan lluvia y producen lluvia. La necesitan para poder tomar agua por sus raíces y la producen porque están humedeciendo el aire constantemente. Miren la importancia ustedes de las plantas y el ciclo del agua. ¿Qué necesitan las plantas para vivir? La gran mayoría de las plantas son organismos autótrofos, es decir, que no necesitan alimentarse o nutrirse de otros seres vivos, sino que fabrican su propio alimento a partir de elementos inorgánicos. Mediante la fotosíntesis de las plantas, la respiración y su capacidad de absorción de nutrientes mediante las raíces, ellas reciben todo lo que necesitan. De todos los elementos de los que las plantas pueden absorber, hay 16 de ellos que están considerados. Los 16 de ellos que están considerados elementos esenciales son los siguientes: carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, potasio, calcio, fósforo, magnesio, azufre, cloro, hierro, cobre, manganeso, zinc, boro, molibdeno. Las plantas obtienen oxígeno y el carbono con el proceso de la respiración. El oxígeno lo obtienen del agua que sus raíces absorben y el resto de los micronutrientes minerales lo obtienen también por absorción de las raíces, es decir, del suelo o tierra. Órganos de nutrición de las plantas. En la nutrición de las plantas se intervienen todos sus órganos: hojas, tallos y raíces. Las hojas. Las principales funciones de las hojas en la nutrición son intercambio de gases mediante los estomas. Entran y salen oxígeno, dióxido de carbono. Transpiración. Expulsan el exceso de agua en forma de vapor por todos los estomas. Fotosíntesis. Las hojas son verdes porque sus células tienen mucho cloroplasto con clorofila, pigmento que capta la luz. En los cloroplastos, la materia inorgánica se convierte en orgánica. Tallos. La función del tallo en la nutrición son transporte. Llevan la savia bruta por los tubos leñosos desde la raíz a las hojas. Llevan la savia elaborada por los tubos liberados desde las hojas a toda la planta. Fotosíntesis. Si los tallos son verdes, hierbas, plantas jóvenes también realizan fotosíntesis. Almacén. El tallo almacena materia orgánica, almidón, en muchas plantas.
batata, caña y azúcar. Raíces. La función de las raíces en la nutrición son absorción de agua y sales minerales, savia bruta, desde el suelo mediante los pelos absorbentes. Transporte, tanto de savia bruta hacia las hojas como de savia elaborada que llega de las hojas. Almacén. Muchas raíces almacenan sustancias de reserva para las plantas, zanahoria, rábanos, remolacha. Todos los órganos de las plantas, hojas, tallos y raíces realizan la respiración celular para obtener energía. Crecimiento de las plantas, los minerales, la fuerza, el sistema de apoyo. Lo importante de la vegetación, lo importante de tener plantas, sobre todo para nuestra humanidad. Las plantas nos brindan vida a través del oxígeno y un medio ambiente adecuado. Bueno, estudiantes, hasta aquí hemos llegado con la nutrición de las plantas. Realicen sus actividades, no se olviden, cuídense mucho y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Analicen esta hermosa imagen del mundo envuelto en vegetación, en este caso una hoja. Gracias.